Ya lo decíamos, el Papa Francisco expresó su tristeza tras conocer los reportes del abuso sistémico de menores en la Iglesia Católica de Francia, tras la presentación de las conclusiones de una investigación que revela el abuso de unos 200,000 menores desde el año 1950, 216,000 para ser exactos. Vamos a hablar de todo este esfuerzo de investigación, porque Francia no es el único país en donde se ha emprendido este esfuerzo, y le agradezco a Roberto Blancarte, profesor investigador del Colegio de México en temas de religión, laicidad y relaciones Iglesia-Estado. Roberto, tus primeras impresiones y poner en contexto estos esfuerzos para comenzar a analizar este reporte. Adelante. Bueno, en primer lugar decir que no es la primera vez que hay reportes de esta naturaleza. Lo que de alguna manera es nuevo es el cálculo, porque obviamente es un cálculo aproximado de lo que ha sucedido en los últimos 70 años. O sea, este reporte habla de lo que sucedió desde 1950 a la fecha, por decir así. Y obviamente el número es un número muy grande, que algunos incluso podrían decir conservador, en el sentido de que pues si dividimos 216,000 entre 70, pues estamos hablando de 3,000 menores abusados anualmente, y algunos pensarían que es poco. Pero, digamos, lo importante es que se muestra el tamaño del problema, ¿no? Exactamente. Otra cosa que llama la atención de esta metodología, Roberto, también es que se aplica una encuesta entre la población general en relación con este tema de abuso sexual de la Iglesia Católica. Solo se había hecho en Holanda o los Países Bajos, y ahora estamos hablando también de este otro país, Roberto. ¿Qué agregarías al método para determinar la población afectada por estas conductas? Bueno, obviamente es un esfuerzo para determinar de mejor manera el tamaño de los abusos, porque es, como te podrás imaginar, es muy difícil hacer una investigación que realmente dé cuenta de 216,000 abusos, ¿no? Entonces se tiene que hacer un cálculo aproximado. Hay otros ejercicios que se han hecho, no sé si recuerdas el Boston, probablemente no porque eras muy joven, pero el Boston Globe, que fue uno de los que comenzaron a hacer estas denuncias alrededor de 2001, 2002, en una incluso episodio que después se hizo una película al respecto, hablaban de que el cálculo aproximado era que alrededor del 7% de los sacerdotes católicos eran pederastas. Y de ahí ellos habían hecho un cálculo también del número de abusos. Obviamente todos esos siempre son cifras ajustables, pero lo que es interesante es que en muchos casos sí responden a una realidad que cuando se puede medir, ¿no? Cuando se puede medir de mejor manera. Por supuesto. También llama la atención, y te quiero pedir aquí quizás un tema muy traído ya, pero tenemos al Papa Francisco en este momento en el Vaticano expresando su tristeza, hablando de este fenómeno, cuando dentro de esta misma conferencia de prensa de hoy, o la conferencia para divulgar el resultado de este informe, se advierte que es un problema prevalente que todavía existe, y habla de que si bien se tomaron pasos por parte de la Iglesia Católica para prevenir la violencia sexual en los últimos años, dice hubo un declive, pero desde entonces ha dejado de ocurrir un declive desde principios de la década de los 90. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, evidentemente el Papa está preocupado. Yo creo que se han tomado algunas medidas que han sido útiles para prevenir esos abusos, pero hay un problema de fondo. El problema de fondo es el tema de la sexualidad dentro de la Iglesia Católica. Mientras la Iglesia, en términos doctrinales, sigue insistiendo que la sexualidad es solo para la reproducción, no está entendiendo no está entendiendo la dimensión de la sexualidad en todos sus aspectos, y tampoco, por lo tanto, sabe cómo lidiar con eso. No sabe cómo lidiar, por ejemplo, con sacerdotes que no son pederastas,
pero que son homosexuales y que quisieran vivir con su pareja, pero la iglesia no lo admite, no sabe cómo admitir que hay personas que quieren tener una sexualidad activa y no necesariamente para la reproducción, y por lo tanto tampoco sabe manejar el tema de la sexualidad en casos de desviaciones, como es el caso de la pederastia. O sea, no ha entendido el tema, no se ha podido salir, digamos, de su esquema patriarcal establecido hace 2000 años, ¿no? Obviamente, pues no, nosotros mismos, a ver, en la sociedad occidental, descubrimos el tema de la sexualidad de manera mucho más importante gracias a Freud, hace 100 años, 150 años. Estamos apenas metiéndonos en esto. La iglesia no ha logrado entrar al mínimo de esa comprensión. Y sin embargo hay iglesias que sí lo han hecho, hay otras iglesias que sí lo han entendido y están tratando de lidiar mejor con todos estos aspectos. Roberto, para terminar, ¿pensarías tú que el Papa Francisco, tendrías la expectativa que él cambiara esa manera de pensar, de aceptar lo que es esa actividad sexual, o hacerlo debilitaría a la Iglesia Católica como institución? Bueno, tú lo has dicho muy claramente, esas dos posturas existen dentro de la Iglesia. Hay quienes piensan que sí, quizás la Iglesia se puede y se debe de adaptar a este nuevo conocimiento sobre la sexualidad humana, y hay quienes se resisten porque dicen que eso sería desvirtuar completamente la lógica y el mensaje bíblico, porque muchas veces hacen lecturas literales, etcétera, o simple y sencillamente consideran que cualquier cambio es malo. Entonces, esa lucha se sigue dando dentro de la Iglesia. Yo creo que el Papa la perdió. Vimos sus intentos para hacer algunas pequeñas transformaciones al respecto que fueron rechazadas o resistidas, y el propio Papa creo que abandonó esos intentos. Roberto Blancarte, gracias por esta perspectiva en una jornada en la que tenemos que digerir este informe que es terrible. Un gusto, como siempre.